Estimados hermanos, les saludo con la paz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en este día le damos la honra y la gloria al que vive y reina para siempre, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Hoy, estimados hermanos de la Sexta Iglesia en San Diego, reciban un caluroso saludo y un fuerte abrazo de parte de mi familia y del mío propio. Deseo que este nuevo año 2022 esté pletórico de bendiciones en todos los sentidos, en el sentido espiritual, en el sentido material, en todos los sentidos, hermanos, y que el Señor Jesucristo de una forma muy especial siga bendiciendo su bendita obra ahí, hermanos, en esta hermosa congregación de la Sexta Iglesia de San Diego. Creo, hermanos, también que este es un buen momento para poder hablar sobre un tema que en este tiempo realmente nos está ocupando o nos debería de ocupar. Hermanos, el cristiano, el deseo de Dios para el cristiano es que nosotros crezcamos en todos los sentidos. El apóstol Juan, hermanos, en su primera epístola, él, hermanos, cuando le escribe a su amigo Gallo, él le dice estas palabras, le dice: muy amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, pero al ritmo que prospera tu alma. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos crecer en la gracia del Señor. Y el tema de este día, hermanos, se titula precisamente así: ¿cómo crecer en la gracia? Quiero leer un verso de la segunda epístola del apóstol Pedro, solamente el versículo número 18 del capítulo 3. Ahí vamos a centrar por un momento nuestra plática en este día, y voy a leer, hermanos, los textos que usaré como referencia para este tema de la Biblia Nueva Versión Internacional. Ahí vamos, hermanos, de ahí vamos a tomar, hermanos, los textos bíblicos para este tema. En el nombre del Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice así, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 18. Dice la Escritura: más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, la vida cristiana, la vida del Hijo de Dios, siempre principia con un nacimiento. Como todas las cosas, principian con un nacimiento. Al recibir a Cristo, nosotros nacemos de nuevo. Al recibir al Señor Jesucristo se opera de una forma mística y maravillosa en el ser humano una transformación. Igualmente como la criatura que está en el claustro materno y que de pronto sale a este mundo, en él se experimentó, en él hubo un nacimiento. Lo mismo es en nosotros. El Señor Jesucristo, hermanos, pagó el precio por nuestros pecados en el madero de la cruz, nos redimió a nosotros para darnos vida, para que tuviésemos un nuevo nacimiento espiritual para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, cuando recibimos pues a Cristo, nacemos de nuevo. Esto lo podemos descubrir, hermanos, en la palabra de Dios, en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, en los versículos 12 y 13. Fíjese lo que dice la palabra de Dios: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y dice el verso 13: estos no nacen de la sangre por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que son nacidos de Dios. Amén. Nosotros somos nacidos de Dios. El Señor Jesucristo, a través de su bendita palabra, nos dio, hermanos, la autoridad, el derecho de ser llamados y hechos hijos de Dios, porque creemos en su palabra, porque creemos en su nombre.
Entonces, hermanos, nosotros al venir a Cristo experimentamos una metamorfosis espiritual, una metamorfosis divina, hermanos, donde nosotros nacemos de nuevo, una nueva criatura en Cristo Jesús. Si bien esta criatura, hermano, tiene que ir dando pasos, eso es normal. Cuando nace un niño, hermanos, nosotros no lo miramos correr, no lo miramos tampoco ingerir alimento sólido. Lo que lo miramos, hermanos, es tener el cuidado materno, tener el cuidado de los familiares, consumir el alimento lácteo que él necesita, porque sus miembros internos todavía no están listos para poder recibir un alimento sólido. Lo mismo es con el cristiano. El cristiano cuando nace necesita los cuidados del pastor, necesita los cuidados de la iglesia, necesita poco a poco ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La tendencia del cristiano es crecer. Lo natural del cristiano es crecer. Pero en ocasiones hay ciertas cosas que a nosotros nos impiden el crecimiento y que no nos damos cuenta, hermanos, que el tiempo ha pasado y el tiempo ha transcurrido y algún cristiano todavía permanece en la misma postura, en el mismo renglón todavía de una falta de crecimiento. Sin embargo, el Señor Jesucristo a nosotros nos invita y nos dice: mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros pues recibimos al Señor, se efectúa en nosotros un nuevo nacimiento. El capítulo 3 del Evangelio de San Juan, donde un hombre llamado Nicodemo, dice la palabra del Señor, que este hombre vino de noche para presentarse al Señor. ¿Por qué de noche? Bueno, porque como Nicodemo era un rabino, era un maestro de la ley mosaica, entonces él tenía que guardar una apariencia, tenía que guardar su estatus como maestro de la ley. Sin embargo, había una inquietud tremenda en el corazón de este hombre. Y cuando Nicodemo llega con el Señor y habla con él y le dice estas palabras, rabí, que quiere decir maestro, le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y el Señor le responde: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Nicodemo le dice: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo: ¿acaso puede uno entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesucristo le dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Qué palabras, hermanos, qué respuesta tan contundente le estaba dando el Señor a este maestro de la ley de Moisés. Nicodemo, hermanos, él estaba buscando el crecimiento, él estaba buscando el conocimiento, pero basado, hermanos, en algo completamente legal, es decir, estaba buscando el crecimiento mediante el conocimiento de la ley mosaica. Y la ley mosaica, hermanos, estaba pletórica de religión. Y la religión, hermanos, es algo que no tiene la autoridad para salvar. Por eso, hermanos, dicen algunos que la religión es el esfuerzo humano de alcanzar a Dios. Y el hombre por sí mismo jamás podrá alcanzar la gracia de Dios. Pero la salvación que viene del Señor Jesucristo, que fue, hermanos, regalada a nosotros a través del martirio y de la muerte del Cordero de Dios en el madero de la cruz, hermanos, esa desciende al ser humano y le hace una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero obviamente, hermanos, después del nacimiento, ¿qué es lo lógico?
Después del conocimiento, del nacimiento, viene el crecimiento. Amén. Después del nacimiento tiene que venir el crecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mirar? ¿Cómo podemos entender o cómo podemos nosotros actuar y ser testigos, hermanos, del crecimiento en la vida de nosotros mismos como cristianos? ¿Cuándo, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta de que estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Y cuando se habla de crecimiento cristiano, hermanos, estamos hablando, hermanos, de que tenemos que aumentar el grado, el tamaño, la fuerza, el vigor y el poder de las gracias que el Espíritu Santo planta en el corazón de cada uno de nosotros. Podemos considerar muchas expectativas, hermanos, del crecimiento físico. Podemos ver a un niño, podemos ver, hermanos, a una flor, podemos ver a un árbol, podemos ver el jardín de un hombre o de una mujer que aman la naturaleza. Podemos ver, hermanos, las evidencias bíblicas del crecimiento en los hombres. Podemos mirar a un apóstol Pedro, hermanos, un apóstol Pedro que fue tomado del vulgo, así dice la Biblia. Fue tomado de la gente que no tenía estudios teológicos, académicos. Fue tomado de ahí el apóstol Pedro. Y precisamente, hermanos, en el llamado del apóstol, gloria al Señor Jesucristo, tuvo que ir. Él nace, pero también crece. Y en el crecimiento, hermanos, se encontró con que no era tan sencillo. El apóstol Pedro, hermanos, pasó por momentos verdaderamente críticos. Pasó por momentos verdaderamente fuertes. Para mí el apóstol Pedro es el prototipo del cristiano. Es decir, el apóstol Pedro, hermanos, de ser un pescador rudo, un pescador, hermanos, sin letra, se convierte en un momento dado en el líder, hermanos, de la iglesia en la ciudad de Jerusalén. Un hombre, hermanos, que tuvo que pasar un proceso de crecimiento muy doloroso. La Biblia dice, hermanos, que el apóstol Pedro tuvo que entrar, hermanos, en ese cierne. El Señor Jesucristo le dice al apóstol: Pedro, Satanás te ha pedido conmigo para zarandearte como el trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Sin embargo, la respuesta del apóstol Pedro parecía contundente y parecía convincente cuando él le responde al maestro: Señor, aunque todos te nieguen, aunque todos te dejen, yo jamás te voy a dejar. Hermanos, conocemos la historia, sabemos, hermanos, que esto estaba muy lejos de ser realidad en la vida del apóstol Pedro, pero era necesario, hermanos, que esto le aconteciera, porque estaba siendo preparado para mejores y más grandes trabajos. Las grandes batallas, hermanos, son para los grandes guerreros, y los grandes guerreros, hermanos, se forjan precisamente en el campo de batalla. El apóstol Pedro, hermanos, estuvo sujeto pues a esta situación, y en el momento menos esperado, hermanos, la palabra de Dios lo dice, que el apóstol, antes de que el maestro fuese crucificado, hermanos, después de su aprehensión en el huerto de los olivos, dice la Biblia que este hombre lo seguía de lejos. Y entró, hermanos, ahí al lugar en donde llevaron a Jesús de Nazaret. Ahí entró el apóstol y no faltó quien, hermano, no faltó quien lo conociera y le dijera: tú eres Galileo, porque estabas con él, estabas con el Nazareno. Y él dijo: no, yo no lo conozco, yo no sé ni quién es. Después alguien más, hermanos, lo vuelve a mirar y le dice: tu manera de hablar te delata, y dice la Escritura que él comenzó a blasfemar. Y de pronto, hermanos, en un momento de su historia, en un momento de su vida, en el momento, hermanos, en que Jesús de Nazaret estaba siendo castigado, estaba siendo torturado, unas miradas, hermanos, de Jesús y Pedro se encuentran, y la reacción vino precisamente con la mirada del Señor
hacia Pedro. Y dice la Biblia, hermanos, que una vez que se encontraron estas miradas, él salió, hermanos, de donde estaba, y allá a donde fue a quedar, lloró amargamente. Bendito es el nombre del Señor. Pero de este Pedro al Pedro que miramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que se levanta, hermanos, como un gigante y declara, hermanos, el método, la manera como tendríamos que ser bautizados. Ahora, hermanos, el apóstol Pedro se levanta, hermanos, gloria al Señor, y escribe unas epístolas maravillosas. El apóstol Pedro, hermanos, se yergue más allá, hermanos, de esta esfera, de este lugar, hermanos, de este mundo viciado, letárgico. Se vuelca y se levanta la figura del apóstol Pedro diciendo: amados los unos a los otros entrañablemente. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué pudiéramos decir del apóstol Pablo? Un hombre, hermanos, que del camino a Damasco, gloria al Señor, después de ser, hermanos, el líder, el que gobernaba, hermanos, ciertas gavillas para poder aprender cristianos, ahora, hermanos, oímos a un hombre decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito es el nombre del Señor. E iban, hermanos, en crecimiento. No se quedaron en el nacimiento. Se quedaron, hermanos, por un momento, sí, hermanos, porque era el proceso. Pero posteriormente, hermanos, comenzaron a crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podremos decir, hermanos, del apóstol Juan? De ser el hijo del trueno, se convierte al discípulo del amor. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, hay evidencias de crecimiento. ¿Cómo podemos descubrir, hermanos, estas evidencias de crecimiento? Bendito es el nombre del Señor. ¿Cómo lo podemos descubrir, hermanos? Dice la Biblia, hermanos, que nosotros tenemos que dar fruto. Y el primer fruto, hermanos, de crecimiento en el cristiano es una palabra de 4 letras que se llama amor. El primer fruto del Espíritu que marca el apóstol Pablo en el capítulo 5 a los Gálatas es este: amor. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos sustentar con la palabra de Dios, hermanos, esta enseñanza? Dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Oiga lo que dice la palabra. Dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Este es un síntoma inequívoco, hermanos, de crecimiento, cuando usted ama a su hermano. Pablo lo está diciendo, que el Señor los haga crecer, como que el apóstol Pablo, hermanos, une la palabra crecer con la palabra amor. Y dice Pablo que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. ¿Se da cuenta, hermano? Lo importante que es el amor entre los hijos del Señor, entre los hijos de Dios. El amor, hermanos, es lo que el Señor busca en sus hijos, es lo que el Señor reclama de nosotros. No hay, hermanos, religión, no hay cristianismo, no hay evangelio sin compromiso. El capítulo 58 del libro del profeta Isaías. Quiero, hermanos, solamente por referencia, hablando sobre este tema, hermanos, del amor entre los cristianos, entre nosotros. No podemos, hermanos, es imposible que alguien diga que ama cuando no hay preocupación por su hermano. Es imposible creerlo, hermanos, porque
Necesitamos ser evidentes en lo que nosotros, hermanos, hacemos, en lo que nosotros, hermanos, vivimos. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano, lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 58 de su libro. Solamente voy a leer algunos versículos del verso 7 en adelante, y dice el Señor estas palabras: ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Esto, hermanos, es lo que el Señor reclama de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en este mismo libro de la primera de los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 9, dice: en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hay preocupación por su hermano, cuando hay preocupación por aquel que ha sido discípulo con usted, que son compañeros del mismo evangelio, que son amigos, usted no puede olvidarse de sus necesidades. Si no puede de una forma material, hermano, cuando menos de una forma espiritual, en oración y en ruego, para que el Señor solucione su problema que en ese momento pueda estar pasando. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mire bien, hermano, en lo que nosotros estamos creyendo. Mire bien, estimado hermano, en lo que nosotros estamos viviendo. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Juan, en el capítulo 13, verso 35 de su libro, dice: de este modo, oiga bien, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Otro síntoma, hermanos, inequívoco de crecimiento es el deseo de agradar a Dios a través de la santidad. El apóstol Pablo decía a los Filipenses, capítulo 3, verso 13: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Un deseo, hermanos, por vivir y por practicar la santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Un deseo ardiente, hermanos, por practicar lo que a Dios le agrada, lo que a nuestro Señor Jesucristo le agrada. ¿Cuáles son los medios que Dios usa? ¿Cuáles son los medios, hermanos, que el Señor nos proporciona para crecer en su gracia? Ya para terminar, hermanos, lo que el Señor Jesucristo usa, hermanos, para que nosotros crezcamos en su gracia, es su bendita palabra. Su palabra. Pedro dice, hermanos, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 2, dice estas palabras: deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Cuando yo deseo, hermano, la palabra de Dios, que la palabra del Señor encarne, hermano, en mí, gloria al Señor. Encarnar la palabra en nosotros, hermanos, no es solamente leerla, es vivirla, es hacerla propia, es llevarla en la mente, es llevarla esculpida en el corazón. Es, hermano, hacer de la palabra bendita del Señor nuestro estandarte hasta el último día de nuestra vida. Ansiar, hermanos, querer la santidad, porque esto agrada a nuestro Señor. Porque si hay algo, hermanos, que a nosotros nos tiene que hacer distintos, es, hermanos, el que seamos precisamente distintos al mundo. Alabados el nombre del Señor. Hay instituciones humanas muy loables, hermanos, que tienen sus méritos, pero no están cimentados en el amor del Señor.
El cristiano cuando actúa, cuando procede, cuando da, hermano, lo hace no porque le sobre o no porque tenga mucho, lo hace, hermano, por el grande amor que Jesucristo ha puesto en su vida. Y de esta forma, hermanos, Él está creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, deseo que el Señor Jesucristo bendiga grandemente sus vidas, que el Señor los llene de bendiciones. Que la gracia, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Muchas gracias, hermanos. Dios les guarde y Dios les bendiga.